pérdidas humanas y materiales y de la crisis política que mantiene a los peruanos en permanente guerra, los problemas de salud mental crecen y se multiplican, pero casi no son atendidos por nuestro sistema de salud, ni por las personas encargadas de crear políticas públicas que busquen el bienestar físico y emocional de los ciudadanos. De acuerdo al Ministerio de Salud, en el año 2022, se atendieron casi 500.000 de casos relacionados a la salud mental, de los cuales la mayoría fueron por depresión, trastorno que según el Instituto Honorio Delgado aqueja a casi el 20% de la población de Lima, a más del 20% de la población del oriente peruano y al 16% de los ciudadanos de la sierra. Depresión y ansiedad se apoderan de niños, adultos y adultos mayores, de todas las condiciones sociales, teniendo en las mujeres, según la estadística, el mayor número de los casos. A pesar de algunas medidas impulsadas en los últimos años, como la promulgación de la Ley de Salud Mental impulsada por Jorge del Castillo en el 2019, que busca incluir un marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, hay solamente 205 centros de atención en todo el Perú, pero la mayoría están en Lima. 8 de cada 10 peruanos no reciben atención adecuada y la salud mental no es prioridad en las políticas públicas ni en la agenda nacional. En un país donde los feminicidios, asesinatos, la delincuencia común y la violencia en general hacen lo suyo, los linchamientos colectivos a presuntos ladrones, el bullying salvaje en los colegios y el odio y polarización imperantes en las calles y en las redes sociales parecen ser una situación normal, pero no lo son. Personajes con inconductas delictivas influencian a gran cantidad de seguidores. Acosadores de mujeres pasean libremente por las calles y noticias como la persona trans que entraba subrepticiamente a un colegio de niñas son pasadas por agua tibia para atender agendas políticas, mientras millones de peruanos batallan en silencio con sus trastornos porque ignoran tenerlos o por miedo a los señalamientos y estigmatizaciones de parte de la sociedad. Así seguimos viviendo en un país lleno de dolor y odio irracional. La salud mental de los peruanos no es cosa de juego, sino un problema complejo que tiene que atenderse urgentemente y que necesita el compromiso de todos, especialmente del Estado. Doctor Enrique Gali, Sí. mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Primera, espero muchas veces. Muchas gracias. Este tema es sumamente importante. Quiero preguntarte si lo que hemos visto en el video es algo que solamente pasa en el Perú o que está pasando a nivel global. Sí, buena pregunta. La verdad es de que se está incrementando los problemas de salud mental año tras año, con el COVID, post-COVID, la política, los movimientos, los desastres naturales, todo esto influye. Pero claro que no es consuelo, pero realmente el problema de suicidios, homicidios, feminicidios y todos los sitios, estamos en la tercera parte más baja en Latinoamérica. Sí. Eso es una cosa optimista, ¿no? El problema es de que existe además una ley que tú la has puesto ahí, ya me olvidé el número, que impulsó Castillo y me llevó de asesor. Es una ley de salud mental que moderniza la salud mental extraordinariamente, sacándolo del manicomio y llevándolo a los centros comunitarios de salud mental. El problema es que no son los suficientes. Ajá. Y el problema es que si hubieran suficientes centros de salud mental comunitarios, no los hay los psiquiatras. Somos 1.000 psiquiatras. Somos 1.000 psiquiatras para 35 millones de habitantes. Y debe ser más o menos, somos 3 por 100.000, cuando debíamos ser 10, claro, por lo menos. Y además casi todos concentrados en Lima. Entonces, y el 80% concentrados en Lima. Sí, increíble. En Estados Unidos hay 15%, en Europa promedio es 15%. En Buenos Aires hay 12.000 psiquiatras. Entonces, comenzando por la especialidad, yo tengo alumnos míos psiquiatras que no tienen pacientes.
a pesar de que hay pocos ¿Y por qué eso? Por ahí viene la ignorancia, porque tenemos que ir, y eso me encanta este grupo multidisciplinario, desde el Ministerio de Justicia, Educación, Cultura, claro, todo, transversal a todo. Abarca todo, la salud mental. Gracias, doctor Gali. de acuerdo. Voy a presentar a Ana Jara, que ha sido Premier Ministra. Ana, me encanta que estés aquí. Muchas gracias por haber venido. Carla. ¿Cuál es tu? Yo te veo muy preocupada en redes. Con los panelistas, sí. Te he invitado porque además tú eres una de las pocas personas que habla de la salud mental en las redes sociales. Sí. En esas redes sociales llenas de odio, ¿no? De encono, de gente. Hay que hacer la pelea desde todas las trincheras. Sí, efectivamente. Parece ser que atender el tema de salud mental no da réditos políticos, porque todo se ve desde el punto de vista cuantitativo. Cuanto más obras haces, más obras se inaugura, y dejamos de lado lo cualitativo. El bienestar general, el bienestar de la persona, que es el tema de salud mental. Mira, nosotros no podemos evitar que la persona no tenga dificultades, avatares, problemas, circunstancias que te afectan, como las que ha señalado el doctor Gali, sino que la salud mental consiste en que tú puedes procesarla, que tú puedes salir de ellas, que tú puedes afrontarla, y el Estado no está haciendo lo suficiente. A mí me encanta la apuesta de los centros comunitarios de salud mental. Hay como 205. Debieron al 2021, esa era la proyección, y se destinó un presupuesto ad hoc para eso, lo que significa que las autoridades no saben gastar porque no las han implementado. 248 debieran haber existido hasta el término del 2021, pero tu informe dice que vamos 205. En Ica tenemos varios, ahí sí yo hago un poco de defensa, que por lo menos en provincia, al interior, donde yo trabajo, hay no lo suficiente, cierto, y la escasez en la contratación de los psiquiatras es para mí la piedra angular de estos centros de atención, porque son centros donde tú tienes la atención integral en el tema de salud con el enfoque de derechos humanos. A mí me encanta esta apuesta, Carla, te digo una cosa, porque como lo ha dicho el doctor Galdi, lo que queremos no es estigmatizar al paciente. Todos tenemos de alguna manera un tema de salud mental, y si es el 20%, en este set solamente hay 4 personas que en este momento al paciente se le tiene que tratar de manera ambulatoria para no estigmatizarlo. Ah, no, es un psiquiátrico. Claro. Es un paciente que tiene que estar encerrado. El chiste de calle, bipolar, o soy bipolar, como ¿quién no lo es? Dime, ¿quién no lo es en las actuales circunstancias? De manera que estos centros comunitarios de salud mental, ojo, no solamente van hacia el paciente, tratan el entorno familiar, lo integran a la comunidad. Es una muy buena apuesta. Quiero que me cuentes, porque yo nunca he estado en un centro de esos 205 que decimos que hay. ¿Cuál es el servicio que dan? ¿Cómo llega una persona y qué servicios hay dentro? Si el símil me lo permites, algo así como un centro de emergencia mujer, solo que en el centro, este es un centro a cargo del MINSA, el Seguro Social de Salud, este seguro que tienen los ciudadanos que no cuentan con otro tipo de seguro, así es, se encarga de las medicinas, va a su control la persona, lo citan, lo están monitoreando, llamando, van a su casa para ver, porque muchas veces no vuelven a la siguiente cita, para ver cómo afecta al paciente el tratamiento, si se ha sentido mejor, cómo está la familia, porque también se tratan a los adultos mayores, a las víctimas de violencia, a los escolares, que a veces les es tan difícil adaptarse a la escuela ahora que volvimos del encierro, ¿no? volverse a integrar. Ha sido complicado para los chicos. Hacen algunas campañas en coordinación con las autoridades municipales, de acuerdo a la zona, para hacer actividades por las cuales estos pacientes se integren. Es un centro de atención integral, acá no estamos hablando solo psiquiatra y psicólogo. Quizá por eso es que el Estado no lo ha multiplicado como debiera ser a nivel nacional. Ya tenemos cerca de 200 provincias a nivel nacional, por lo menos una por provincia debe haber. Casi todo, como tú bien lo has dicho, se ha concentrado en Lima, pero estos centros de atención con enfoque de derechos humanos es la apuesta ahora con el plan de salud en la que nosotros los políticos, las autoridades en ejercicio son las que tienen que echar a andar. Las leyes están hechas. Están hechas, exacto. No necesitamos más leyes. Voluntad política. Ed Malagatrillo, un científico del mundo de la música que llega al mundo de la política y se encuentra con un pandemonio, y además con todo el hate y con todo el odio de las redes y con todo ese enfrentamiento, donde yo misma a veces, hoy día pedía disculpas más o menos en Twitter porque decía, yo también me voy de hocico, yo también me voy de boca, yo también
también tengo mis momentos malazos, Claro. y lo reconozco y seguramente volveré a tenerlos, pero hay un momento en que todo el mundo empieza, parece una especie de batalla de pandillas. Estamos como D'Artagnan, que vayan pasando. Claro, de que vengan de a uno, pero no vienen de a uno, pues vienen en mancha, porque el anonimato los lleva a hacer eso directamente. ¿Cómo ves el tema de la salud mental, Eduardo Málaga Trillo? Bueno, primero que nada, Carla, gracias por hacerte temática, porque los temas tratados de esta manera son muy importantes. Nuestra atención se ha desviado de los temas importantes justamente por la carroña, por todo lo que está ocurriendo, que también merece atención, pero estos temas son importantísimos. El tema de la salud mental yo lo veo por dos ángulos, ¿no? El debate principal al cual asistimos generalmente tiene que ver con las reacciones del Estado. Cómo estamos situacionalmente o los centros privados, ¿no? Entonces vas a hablar de ahí de las estadísticas, del porcentaje, por ejemplo, 20% de los niños y adolescentes a nivel mundial, OMS, sufren de depresión, por ejemplo, ¿no? O que en 20 años se va a duplicar la población adulto mayor que va a sufrir demencia senil. Ajá. Y tienes también todo el tema de la violencia y las redes, etcétera. Pero, como te digo, el debate se concentra más que nada en tenemos esta ley, ok, un excelente primer paso. Pero los centros de salud mental comunitarios no alcanzan. No alcanzan. Es suficiente. Si no me equivoco, Ana, me parece que principalmente tienen el foco en atención ambulatoria. No hay hospitalización, no hay internamiento. Los privados también tienen un problema porque manual de prácticas no se lo da el MINSA, entonces eso es lo que ellos dicen. Entonces no pueden incluir en los seguros privados necesariamente todo el espectro de atención de salud mental que requiere. Ajá. Entonces, si la ley es buena, no se está traduciendo en una política pública efectiva. Entonces ahí viene lo que tú dices, no se trata de hacer más leyes, se trata de que el Ejecutivo gestione bien. Por supuesto, porque además en la ley, por ejemplo, decía que los espacios educativos tenían que ser espacios especialmente libres de trastornos, ¿no? O sea, o un lugar seguro para los chicos, y en el 80% de colegios no hay un psicólogo. Así es. O sea, con las justas hay un portero que va a haber un psicólogo. Ahora, la verdad es que... El otro aspecto que les quería mencionar, que me interesa muchísimo, es que no hablamos de causas y no hablamos de prevención, hablamos de atención. Hablamos de índices. Nuestras estadísticas son cuántos depresivos, cuántos suicidios, cuántos dementes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de qué nos lleva a esa situación. Si bien la salud mental o la enfermedad mental, en este caso, es parte de la vida de todos los seres humanos, hay agravantes, hay causas por las cuales esto empieza a aumentar. Eso está súper bueno. Hay que hablar con el doctor en breve de los factores exógenos y de los factores que ya vienen con uno, pero hay un montón de cosas que te gatillan. Quería nombrar un par de cosas que a mí me preocupan. Cuénteme. El hacinamiento en las ciudades. Sí. Las ciudades son cada vez más agresivas, más hostiles. Hay estudios con migrantes que demuestran que mientras más hacinados están, las mujeres tienden a la depresión, los hombres tienden a la agresión. Y realmente este desborde de sobrepoblación que tenemos en las ciudades no nos ayuda para nada. Ese es un punto a nivel mundial. 50% del mundo, de la población del mundo, vive en ciudades. Entonces ahí tenemos algo a qué prestarle atención, ciudades sostenibles. Otro problema es el efecto de las redes y el uso de los celulares. El uso de los celulares y las pantallas nos traen trastornos de sueño, trastornos de conducta. Sí. El uso de las redes altera nuestra percepción de la sociedad, del mundo real, de cómo interactuamos con otros seres humanos, del respeto que nos merece la vida, la opinión, o cosas como la empatía y la solidaridad. Es como si fueran personas distintas. Exacto. ¿No? Es rarísimo. Podemos odiar. A mí me hacen pues un bullying software en las redes, pero yo salgo a la calle y la gente no me insulta como me insultan en las redes. Nadie es como se si atreve. tuvieran un alter ego donde, nadie se mira, atreve. con esta máscara le voy a pegar, ¿no? Entonces es también, digamos, un síntoma, pero también una causa, ¿no? De Ajá. tener esa manera de ventilar de mala forma tus problemas mentales afectan en general a toda la sociedad. Entonces, esos son temas que creo que hay que abordar. Y el otro gran tema es la pandemia del COVID. Claro. ¿No? Y los desastres naturales, me decía el doctor Gali también. Ahí sufrieron los niños, Sí. los adultos mayores, el encierro excesivo. Sufrieron las familias que tuvieron que hacinarse pronto por la cuarentena. Asumir los muertos, Vieron la también pérdida que- y no ver, no hacer luto, no Quienes poder viven velar o a tu... vivimos solos también en la soledad. Entonces hay sin dejar de mencionar las secuelas del COVID, que son neurológicas en muchos casos. Wow. Entonces tenemos un problema muy amplio que requiere investigación, requiere ciencia, quiero incidir en eso,
porque si no nos vamos a quedar siempre con el análisis de qué se ha hecho, qué se ha hecho. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner la curita y nunca cómo prevenir que suceda esto? ¿no? Correcto, cuando te dicen, por ejemplo, el Estado peruano gasta 1.6% del presupuesto en salud mental. Y los países desarrollados gastan 5%, los países menos desarrollados gastan 0.5%. Significa que hemos incrementado en los últimos años, pero no estamos ahí todavía y tampoco tenemos una capacidad de gestión súper buena. Entonces, es multidimensional el problema. Vamos a dejar hablar a Alejandra Aramayo, porque si no me voy a ir al corte y no voy a decir nada. Hola. Doña Ale, ¿cómo estás? Tú eres especialista en gestión y el doctor Gali, por ejemplo, ha dicho hace un ratito que no existen... Primero, que no hay suficientes psiquiatras, y segundo, que hay psiquiatras que ni siquiera tienen pacientes. Entonces, el otro día veía veía el tema de los números y decía, no hay una forma de fomentar que la psiquiatría como especialidad médica tenga, no sé, algún tipo de beneficio, porque necesitamos psiquiatras. ¿Y por qué los médicos no están estudiando psiquiatría? Bueno, porque no se entiende el problema. Muchas gracias y un abrazo a todos, el lindo panel. Y tratarlo en horario estelar hace ver la relevancia de la salud mental. La salud mental comunitaria, porque hay que entenderla así, es un determinante entre lo que tú puedes ser y lo que no logras ser porque no estás estable para lograrlo. No puedes ser un buen profesional, no puedes ser un buen padre, no puedes ser un buen ciudadano. A ese nivel es este determinante. Y claro, tú le preguntabas al doctor Gali, permíteme responder un poco de esta información, ¿qué se está haciendo en la región respecto a la salud mental? Porque hay que mirar. En Argentina, en un decenio de años, hubo un número significativo de suicidios de jóvenes. Hoy tienen el programa Argentina Sana, que lo que hace es que a nivel meso de las regiones se empadrona a las personas con situaciones críticas, intentos de suicidio, depresión, aislamiento, ansiedad, soledad, falta de relacionamiento. Entonces ellos han identificado un problema, han identificado cuál es el nivel de gobierno que puede atenderlo, llenan padrones no solamente digitales, sino también físicos, y lo que hacen es la trazabilidad. ¿Quién puede estar mal? Se identifica un cordón de apoyo, que es de la comunidad, porque eso es importante hoy. Todos hablamos de la salud mental, pero es comunitaria, porque los problemas vienen con la comunidad. ¿Y cuál es la primera comunidad de una persona? Su familia. Su familia, claro. Y después el colegio, como has dicho, y por supuesto más adelante la sociedad. ¿Qué pasa más lejos? En el viejo continente, en España, respecto a la salud mental, han empezado a estudiarla desde una perspectiva del cambio climático. ¿Cuánto nos afecta el frío para deprimirnos? ¿Cuánto nos afecta la luz solar? Y hablamos del Perú, donde gran parte del calentamiento global incide, donde tenemos regiones deprimidas como Puno. ¿Qué ha pasado de endemia tras otra? Por decir, tienes tú, y me iremos porque... Todos los años tienen friaje y todos los años tienen, desastres naturales, claro. Terminaba, el Perú es un país que sufre, y es cierto. Miremos las víctimas que nos ha dejado el terrorismo, las víctimas que nos ha dejado la pandemia, más de 200.000 personas muertas, el triple de lo que dejó la subversión. La gestión de riesgos está mal llevada, que una persona no sepa si puede dormir porque hay un huaico, no hay un huaico, o más adelante, tienen ustedes el trabajo. La OIT, Carla, en febrero de este año ha dicho que hemos superado el umbral de informalidad. 75% de los empresarios peruanos son informales, duplica la ratio que ha identificado el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, fíjate, un empresario que tiene que lidiar con que es el confinamiento, que la guerra Rusia-Ucrania, que el dólar, que inestabilidad política, que Castillo. Oye, dime tú, son personas que viven en zozobra. La salud mental es un determinante que se tiene que medir de una manera georreferenciada, con un criterio de territorialidad, que pasa en la sierra, que pasa en el oriente, y donde a nivel meso los gobiernos regionales y locales, y por eso... Bueno, los gobiernos regionales tienen que tener... Disculpa que te interrumpa, pero los gobiernos regionales ya se sabe que no sirven para mucho, no saben gastar, y menos les va a interesar. Mira que tenemos a este señor en Trujillo ahora, que ¿cómo se llama? Valentín, Arturo Fernández, que el Poder Judicial lo ha mandado a tratarse, y porque el hombre que ha sido muy simpático y ha venido a este programa y me parecía un gran valor, resulta que ahora este señor todo el tiempo está acosando periodistas y hablándole guarradas a las mujeres mientras da entrevistas. Entonces, esa es la circunstancia que tenemos de la salud mental, pero cuando volvamos a mí me interesa porque nos están viendo bastantes personas que me escribieron diciendo que agradecían el tema, y quiero, por ejemplo, establecer cuáles son los factores de afuera que nos afectan, cuáles son los factores que tenemos, cómo podemos prevenir
prevenir en la casa tener depresión, por ejemplo, o ansiedad. Pero además, ¿cuál es la diferencia entre estar triste y tener depresión? Y eso lo vamos a tratar apenas volvamos. Así que si tú tienes alguna duda, te quedas acá en Políticas, en Willax, Optimismo. Volvemos. Toma Gloranta con Kion, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. ¿Con el tiempo empiezas a olvidarte de las cosas? Toma Calel, que contribuye a la salud de tu cerebro y memoria. Llegó Calel, el superalimento. Super oferta para mamá. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate un espejo vestidor a solo 29 soles. Solo en Casa Grande. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. Moda, tendencia y las mejores marcas en un solo lugar, Plaza Norte. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy veremos 2 camionetas para la aventura y todo terreno. Acompáñame. Camioneta 4x4 Ford. La Ranger es la unidad pick-up que tiene la mayor capacidad de carga. 1 tonelada 200, suspensión de gas comprimidos, 200 caballos de fuerza y 470 de torque. Si quiero una camioneta todoterreno, entonces tengo que tener una Ford Ranger. Continuamos con la aventura y ahora estoy en Mitsubishi. Te vamos a presentar la gran Outlander, aros 20, encendido electrónico, 7 bolsas de aire, sistema de frenos ABS, EBD. Si quieres viajar por todo el Perú, Mitsubishi es tu mejor opción. Hoy encontramos 2 opciones para viajar y disfrutar en familia. Todo lo que buscas está aquí, en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. ¿Con el tiempo empiezas a olvidarte de las cosas? Toma Calel, que contribuye a la salud de tu cerebro y memoria. Llegó Calel, el superalimento. Si te dijera que hay una forma de tener una piel más sana y reducir el tiempo de manera natural, ¿me creerías? Pues la hay, CHOSA, una molécula patentada que estimula tu organismo a generar su propio colágeno, previniendo las arrugas y mejorando la apariencia de tu piel, volviéndola más tersa y saludable. Y hay un solo producto que tiene esa molécula, Biosil, porque tú quieres generar tu propio colágeno. Hoy tengo ganas de darme un gustito y yo sé que aquí en Plaza Norte hay muchos lugares para hacerlo, así que ¿qué les parece si vamos a recorrerlos? Y llegamos a McDonald's, un lugar que a muchos nos encanta. Empezamos por aquí, por las clásicas y conocidas y favoritas hamburguesas de 100% carne de res. Tenemos la clásica Big Mac, que también gusta muchísimo, la doble cuarto de libra bacon, tenemos nuestro delicioso pollo McCrispy y por supuesto los sándwiches de pollo, que tenemos la doble McPollo Bacon. Me encanta, ya saben, todos tienen que visitar McDonald's aquí en el patio de comidas de Plaza Norte porque tienen cosas deliciosas para toda la familia. Estamos aquí en Planet Chicken con Rubén. Rubén, estamos viendo unos platazos aquí en mesa. Tenemos el mostrito, una variedad de lomos saltados también, pollo, lomo, tenemos también los mega triples y también los combinados, ¿no? Tallarín, papita a la montañina, ensalada y pollito a la brasa. Me encanta, ya sabes, si tú quieres comer así un super plato tienes que venir a Planet Chicken. Estamos con Sheila. Sheila, para todos los fanáticos de la pizza, Pizza Hut es el lugar. ¿Qué pizzas tenemos aquí? Está acá la Hot Cheese Suprema que tenemos, una grande a pepperoni, están personales, están en el My Box. Excelente, yo tengo que probar al menos una pizza. Hoy
sacié todos mis antojos. Hemos comido pollo, pizza y hamburguesa. Definitivamente voy a regresar a Plaza Norte. Y tú también tienes que visitarnos. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Edera Elix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Mi hijo ha podido perder la vida por empujarle una carpeta. Si te pica, te arde o te molesta la garganta, ¿dónde está mi música? Te recomiendo Gloranta. Gloranta te ofrece 3 soluciones en forma de caramelo y con delicioso sabor. Propóleo y miel, que actúa directamente sobre los virus y las bacterias. Edera Elix, el ingrediente más recetado para aliviar la tos. Y Kion, conocidísimo, que combate los síntomas de la gripe. Así que ya sabes, si te pica, te arde o te molesta la garganta, toma Gloranta. El alivio rápido para tu garganta. Gracias, Gloranta. Estábamos hablando en el corte de que uno de los temas más difíciles cuando se habla de salud mental es la estigmatización y cómo las personas, por miedo a ser señaladas, esconden que tienen o que han tenido un trastorno mental. Entonces, como tenemos que cambiar eso, año 1992, su servidora sale del Perú y se va a vivir a Santiago de Chile en circunstancias que no eran necesariamente buenas porque tenía que ver con una circunstancia política. Sin darme cuenta, llegué a Chile y empecé a entristecer y a entristecer y a entristecer. Y llegó un momento en que ya casi no me podía parar de la cama, pero como yo había ido a Chile a estudiar en la universidad, cumplía con ir día tras día a la universidad, a pesar de que tenía no solamente pocas ganas de ir a la universidad, de comer, sino también de levantarme de la cama. Lo único que yo hubiera querido en ese momento era abrazar a mi familia y no tenía la manera de hacerlo. Vamos a hablar de un caso de una sociedad que sí funciona en el tema de la salud mental. Fui a clases y un día tuve como una especie de intercambio con una profesora que ella consideró que no estaba dentro de mi conducta normal. La profesora fue donde la directora de estudios de la Universidad de Chile, donde yo estudiaba, persona que me llamó y me preguntó ¿cómo estás? Y yo le expliqué, no me siento necesariamente bien, y me dijo, hagamos lo siguiente. Te invito a ir al servicio médico del Educando, que era un servicio gratuito de una universidad gratuita, lugar al que fui y conocí un psiquiatra que me dijo que yo tenía un episodio agudo de depresión. Durante como 6 meses tuve que congelar la universidad, medicarme con pastillas muy fuertes que me ayudaron químicamente a salir de ese episodio que me tenía a mí casi que arrastrándome por el suelo, física y mentalmente. Y a partir de entonces tuve la noción de que cualquier cosa que me pasara yo tenía que correr inmediatamente a verme como un profesional de la salud, porque esas depresiones son momentos muy duros a los que uno no quiere volver. Pero lo cuento porque las personas que tienen momentos de depresión o incluso las personas que tienen depresión crónica, cuando están medicadas, tienen una vida sumamente digna y una vida igual que una persona que no tiene trastornos mentales. Entonces, hay que dejar de esconder los trastornos mentales y hay personas en nuestro país, como por ejemplo Magali Medina, que dice que ella batalla con la depresión. Hay muchas personas que ustedes ven y algunos a quienes admiran que han tenido depresión y hay que olvidarse de eso. Yo les cuento eso porque para mí mi experiencia en Chile fue maravillosa, porque sentí que algo que de repente en mi casa nadie se había dado cuenta, una profesora se hizo responsable de mí y fue corriendo, y esto fue como una especie de bola de ayuda que me hizo salir de esto. No me costó un sol un medicamento, no me costó un sol un peso, quiero decir, el psiquiatra. Fue una experiencia maravillosa para mí y bueno, espero que todo el mundo pueda gozar de los mismos de las mismas gollerías en nuestro país. Que el Estado proteja a las personas en nuestro país. Doctor Gali, una persona que nos está viendo, nosotros cuando chateamos, usted me habló, perdón, te voy a tutear, ¿ya? Te tengo un montón de respeto, pero yo soy tuteadora. Cuando hablamos por chat me contaste que tú habías hecho una campaña, por ejemplo, para informar que los pescados de carne negra de alguna manera prevenían la depresión. Cuéntanos un poco de eso para la gente que nos está viendo. Ese es mi tema. Yo hace 40 años o un poco más que tomo omega 3 por un paciente que me llegó con un libro enorme y en esa época ni se hablaba. Hace 10 o 15 años ya hay dosis entre 1 y 2 gramos
para tratamiento antidepresivo y entre 2 a 4 gramos para tratamiento bipolar. Yo he tenido pacientes que no han querido psicofármacos y yo los he curado con omega 3. Wow. ¿Okay? Entonces, ¿y eso dónde está? En el plancton de los mares fríos. Y eso se acumula en los pescados, en la parte negra de los pescaditos. Claro, en Europa o en Estados Unidos puedes comer salmón. Acá no tenemos. Pero acá tenemos el bonito y la caballa, son pescados oscuros. Puro omega 3. Riquísimos. Y tu padre, en su gobierno, tenía llegada por Garrido Leca. Fue ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. Un saludo que nos va a estar mirando, compañero. Yo le hablaba del omega 3 y mandó cerca de un año conservas de caballa para la sierra. Claro. Entonces, cuando hablamos de salud mental hay que comenzar por la nutrición cerebral. El DHA es fundamental, está dentro del omega, el DHA es fundamental para el desarrollo cerebral. Y el EPA para curar enfermedades de depresión, incluso han hecho el EPA también está en los pescados de carne negra. También el EPA y el DHA. Wow. Y el EPA no solamente cura la depresión y la bipolaridad, se puede curarla, sino que también hay estudios muy interesantes que previenen esquizofrenia. El omega 3 y nosotros lo exportamos como harina de pescado, aceite de pescado. Claro, le prendemos fuego a nuestro pescado. Pero acá el gobierno, ¿por qué no hace una fábrica de omega 3? Los chilenos tienen su fábrica de omega 3. Increíble. Los chilenos llevan años luces al Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer una política pública que incluya, por ejemplo, en los programas de alimentación, que tenemos un montón, el Caliwarma y otros programas, ¿por qué no podemos incluir ese tipo de pescados en nuestra comida? Por ejemplo. Es necesario y creo que el dato que ha aportado el doctor Gali es excelente, ojalá sea recogido por las autoridades del gobierno central y las autoridades subnacionales, el poderle dar este tipo de alimentación a nuestros niños, empezando por los colegios. Programas hay de alimentación. Y además de la nutrición, que es básico, porque una persona que se nutre bien, que pueda tener un cierto balance para poder afrontar los avatares del día, poder resistir, poder manejar su crisis emocional. Está también el hecho, como le ha pasado a Carla, y celebro tu testimonio, porque todos debemos entender que esto es lo más natural, pasar por estados de depresión, que es una tristeza continuada. Claro. No es una pena que te dure 1 o 2 días, sino que llega, sino no puedo salir de esto. Yo me acuerdo de un profesor de filosofía en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde estudié Derecho. Me acuerdo que un día estaba yo sentada en una carpeta afuera del aula, habían carpetas en universidades nacionales, y se acercó y me dijo, ¿qué haces, Jara? Acá, profesor, yo estaba pensando, me acuerdo en esos tiempos, fumado, ya no fumo ya, y me dice, mira, me dice, te doy un consejo, me dijo, si en tu caso o alguien tú le notes un tema de tristeza, se resista a juntarse, estar en grupo, a hablar, esa tristeza máximo, si es el caso tuyo, de tu familia, que no era mi caso, yo estaba fuera nada más de mi aula, que no pase de 6 o 7 días, porque después de eso se vuelve depresión desde su punto de vista de él. Y lo que tú tienes que hacer es conversar. 2 semanas, dice el doctor. 2 semanas no es. Por ejemplo, mañana, Dios no quiera, muere una persona que yo quiero mucho. A partir de las 2 semanas, si sigo mal, y no quieres ya hablar, podría estar teniendo y evades la compañía de los demás, me dice, sácale de su depresión, conversa, caminen, no dejes sola a esa persona. Eso que el profesor me aconseja a mí, allá por el año 86, imagínate qué no se puede hacer ahora, que es lo que deberían hacer los docentes de aula en los colegios, ver el comportamiento, los cambios de conducta de los alumnos, si de la noche a la mañana la persona, el niño o la niña o el adolescente se vuelve retraído, etcétera, acercarse a conversar con ellos, para ponernos a disposición de la asistencia social, de los hospitales, de estos centros comunitarios de salud mental, para que puedan llevar un tratamiento, porque si dejamos a ese niño, niña o adolescente, o en la universidad, como ha sido tu caso, tienes razón, esa depresión va a ir escalando, hasta Dios no lo quiera, llegar al suicidio. Los profesores tienen que comprometerse mucho. Tenemos que ver los síntomas. Tenemos casos, o sea, una niñita que se cae del techo de su colegio, el chiquito que va y apuñala al amigo. O sea, en el fondo, yo sé que los profesores no son responsables únicos de los alumnos, pero tú tendrías que estar identificando conductas que están mal. Doctor Gali, ¿qué me...? Sí, yo quiero, porque claro, has hablado de tristeza, y es verdad. Pero ¿quieres que te diga?
el 90% de los pacientes que yo he visto en los 40 años de vida de psiquiatra que tengo, no tienen tristeza cuando tienen depresión. Ojo, que el principal síntoma de la depresión son las pilas. Falta de energía, falta de fuerzas. Déjame terminar. Honorio Delgado decía, disminución de la energía y propensión a la tristeza. Porque la mayoría de las tristezas son otro tipo de depresión que se llama neurosis depresiva o distimia. También tiene tratamiento con antidepresivos y psicoterapia y todo lo demás. Pero la depresión endógena, la depresión biológica, genética o epigenéticamente adquirida, va con falta de energía, falta de fuerzas. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Cuando una persona está deprimida no tiene fuerzas, no quiere hacer nada, no quiere ni levantarse de la cama. Así es. Pero ese ya, como usted dice, ya algo que es intrínseco, como una enfermedad que tiene. No, la depresión siempre es una enfermedad. Así es. Pero en el caso de una tristeza, un duelo, por ejemplo, prolongado, un luto, sí puede también devenir en la depresión. Sí, una enfermedad es un constructo social, viene de la comunidad. Y tú dices la alimentación es importante, pero tan importante como la alimentación para el cuerpo es la alimentación para el alma. Y te hablo del hablar, pero no del hablar lingüístico, sino esas formas que como seres humanos tenemos para comunicar. Y este es un enfoque de interculturalidad. Y tú me dices, y no, por favor no te voy a decir nada, porque ella viene a representar a Puno siempre, mi Puno. No, representa las provincias. ¿Sabes que somos un país de migrantes? Y no te hablo de migrantes extranjeros, porque claro, son 1.5 millones de migrantes extranjeros. Pero levantemos la mano en el set, ¿cuántos aquí son provincianos o de padres provincianos? Y migramos con una carga identitaria, nuestra comida, nuestra religión, nuestra forma de ser. Y eso no necesariamente es con satisfacción, a veces produce pena y tienes que entrar a un engranaje de producción diferente. Entonces, esta salud mental comunitaria tiene que tener un enfoque de interculturalidad. Entonces tú me dijiste hace un momento, Alejandro, no me hables de tus gobiernos regionales, no lo hacen bien. Es cierto, pero la descentralización que impulsó el APRA y otros gobiernos se trasladaba a competencias. Yo soy descentralista, fui presidenta de la Comisión de Descentralización en el Congreso, en el Colegio de Abogados vi el tema de descentralización. Entonces puedo plantear hoy con alguna solvencia decir que la salud y la educación tienen que recentralizarse. He traído dos cuadros, yo no sé si los presento ahora o después, va a haber oportunidad. Después del corte, ya me dice en el que se demuestra que quienes tienen competencia para ver el tema de salud, que son los gestores regionales, subnacionales, no lo están haciendo. No lo hacen, pues. Y requiere una competencia del gobierno. Sí, es súper importante. Ed Málaga, ¿qué tienes en tu cabeza? Estoy pensando mucho en lo que están diciendo. Tú has preguntado qué tendríamos que hacer para tener una política pública efectiva en cuanto a salud. Y yo quiero volver al tema de la planificación estratégica, ¿no? Si tú quieres diseñar una política pública, el tema de salud mental es tan complejo, abarca temas médicos, temas, ¿no?, psiquiátricos, fisiológicos, farmacológicos, genéticos, pero también la alimentación, también el medio ambiente, también la evolución social. Y sorprendentemente, nuestro plan multisectorial de salud al 2030 no tiene lineamientos de salud mental. El plan de salud al 2030 no tiene lineamiento de salud mental, eso es grave. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú estás planificando qué país quieres tener al 2030, al 2050 o al año que tú quieras pensar, tienes que tener un estudio prospectivo que se basa en tendencias locales, regionales, nacionales, mundiales, que evalúan los cambios que están sucediendo, esa grandeza esa dimensión de los factores que están ocurriendo en todas partes y cómo eso contribuye a crear un cuadro, porque si te basas en un solo análisis, tienes lo que está pasando acá. Claro. O sea, me baso en la atención ambulatoria, me enfoco solamente en dar fármacos, o me baso solamente en ver a quién interno, o me baso solamente en el análisis de un grupo poblacional, los adolescentes, los niños, o los pacientes de COVID, o los adultos mayores. Tiene que ser una política integral. Entonces, creo que el mensaje aquí es, si queremos tener esa política efectiva, como la que tú has tenido la suerte de poder experimentar, creo que necesitamos prospectiva, y esa prospectiva la debería tener el MINSA en asociación con el CEPLAN, que está muy disminuido, muy venido a menos, que es una institución que nos da lineamientos en todos los ámbitos de las políticas públicas sectoriales, pero nadie les hace caso, Carla. Entonces, la asesoría científica, la asesoría técnica y la planificación van de la mano para todos los sectores. Perfecto. Muchas gracias, Ed. Voy a irme un corte, pero antes te quiero contar una cosita.
¿Quieres ser piloto profesional y trabajar en las mejores aerolíneas? Entonces estudia en SPAC, la Escuela Peruana de Aviación Civil, que te ofrece las carreras de piloto privado y piloto comercial. Contamos con instructores experimentados, una completa flota de aeronaves y modernos simuladores. Ahora puedes estudiar en nuestras sedes de Lima y Pacasmayo. Visítanos en Avenida Javier Prado Este, 3040 San Borja, o llámanos al 436-6060 y el 437-8048. SPAC, más de 10 años formando los mejores pilotos. La próxima semana voy a visitar a SPAC para subirme al simulador de vuelo. Lero, ya te cuento. Gracias a SPAC por eso. Vamos a volver con más políticas y más de ansiedad, depresión. ¿Qué está pasando con los peruanos? ¿Qué pasa con los linchamientos? ¿Qué pasa con la violencia en los colegios? ¿Cómo podemos solucionarlo? Solucionemos, por el amor de Dios. Ya venimos con más políticas. Tengo miedo, no tengo otro lugar donde ir. Este es mi único lugar. ¿Con el tiempo empiezas a olvidarte de las cosas? Toma Calel, que contribuye a la salud de tu cerebro y memoria. Llegó Calel, el superalimento. Ahora tu Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real, con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente, te levanta inmediatamente. En este Día de la Madre, haz que mamá se sienta en la gloria con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, participa del sorteo de una camioneta de FCK Glory 500, 0 kilómetros. Y sorprende a mamá en esta fecha especial. El Día de la Madre se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur. Si te dijera que hay una forma de despertarte y sentirte bien, como él, que hay una forma de que tus huesos y articulaciones sean más saludables de manera natural, ¿me creerías? Pues la hay. CHOSA, una molécula patentada que estimula tu organismo a generar su propio colágeno, trabajando sobre el dolor y la rigidez de las articulaciones. Y hay un solo producto que tiene esa molécula, Biosil, porque tú quieres generar tu propio colágeno. Sabemos que manejar en la ciudad es muy difícil, por eso estoy buscando seguridad, confort y rendimiento. Y aquí en Expo Motor lo tenemos todo. Con ustedes, la Honda CR-V 2023. Los 5 beneficios más importantes: espacio, motor 1.5 turbo, tiene lo que es el Honda Sensis, 10 airbags, mitigación de choque y parlantes Bose. Si buscamos seguridad, entonces la encontramos en Honda. Si queremos confort, 3008 de Peugeot. Este es un vehículo de motor 1.6 turbos. Tienes asientos tapizados en cuero, techo panorámico, una pantalla de sistema Android CarPlay, sistema de frenados ABS CBD. Si quieres confort y rendimiento, tienes que tener un Peugeot. Hemos visto 2 camionetas que tienen seguridad, confort y rendimiento. ¿Dónde? En Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Molestias al tragar. Toma Gloranta con propóleo y miel. Ingredientes naturales en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Bolsas, ojeras, líneas de expresión. Prueba Next Crema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. ¿Con el tiempo empiezas a olvidarte de las cosas? Toma Calel, que contribuye a la salud de tu cerebro y memoria. Llegó Calel, el superalimento. Bienvenida a la energía de Volt. Vivamos a full energía. Volt te lleva a vivir la experiencia del Paris Saint-Germain en París. Compra tu Volt favorito. Encuentra el código en las tapas marcadas.
Escribe al número de WhatsApp y sigue las instrucciones para participar en el sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a la final de la Liga Francesa en París. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Sorteo 12 de mayo. Bolt, patrocinador regional del PSG. Toma Gloranta con Kion, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Este domingo, en Contracorriente. Más sobre el manejo doloso de la pandemia en tiempos de lagarto Martín Vizcarra. Se tiran millones y millones de soles a la basura por malas compras realizadas. Se compró 23 millones de soles de un fármaco que nunca se utilizó. Y todo el lote terminó vencido en un depósito de Cenares. Y también al descubierto las denuncias y cuestionamientos al vice favorito de la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Señor Hugo Milko Ortega Polar, la ciudad de Ica le pide explicaciones. Este domingo, minutos antes de las 8, solo por Willax. No se puede ver el video de Celia Capira sin que a uno se le parta el alma, ¿no? Y siempre te recordamos, Martín Vizcarra, en eso. Vamos a volver con mis panelistas, pero antes quiero contarte una cosita más. Aquí, acerquen, por favor, muchachos. Yeah. Olvídate de las bolsas y ojeras con Next Crema de Ojos. En solo 2 minutos desaparecen. Sí, 2 minutos. Tienen un efecto súper instantáneo. Además, ayudan a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Súper recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos. Next Crema de Ojos. Pruébalo. Lo vas a amar. ¿Ya ves? Next Crema de Ojos. Gracias a mis queridos auspiciadores que mantienen este programa adelante para que luego podamos hablar de los temas que nos dan la gana. Y hoy día nos da la gana hablar de la salud mental y hemos estado hablando, en el comercial estábamos hablando del tema, por ejemplo, de Lima, ¿no? Y de la luz y de los fotosensibles que somos. Hemos estado quejándonos de, pucha, estoy sudando hace días, ¿hasta cuándo va a ser el calor? No sé qué. Y de repente un día, ¡pum!, se va el sol. Y uno se pone como limón exprimido inmediatamente. Doctor, ¿cuánta gente tiene esto de que la luz maneja también sus emociones? Hasta hace 30 años decía que no podía haber depresión estacional sino hasta el paralelo 32. Norte de Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos y Alemania, en las épocas de invierno, ¿no? Esos países europeos. Pero en España, Grecia, en Perú, en Latinoamérica, en Australia no existía. Y yo en Australia, en Melbourne, presenté un trabajo que hice acá con una población de hospitalaria, de enfermeras y de estudiantes, mujeres. Y le encontré depresión estacional y me traje de Canadá lámparas de luz. Wow. Y las curé con terapia de luz. Y eso lo presenté. Y los latinoamericanos, mis colegas, se reían de mí. A los 5 años en Australia se demostró que también había depresión estacional y en otros países del mundo. Tú fuiste pionero, doctor. Pionero, en muchas cosas he sido pionero. Ah, sí, mira, ¿y tú en qué has sido pionero, Ed Mala? También tengo mi poquito en estudiar la neurodegeneración y cómo las neuronas en el cerebro van degenerando. O sea, qué mecanismos hacen que las neuronas se vayan muriendo de a poquitos cuando eres adulto mayor. Ya. Entonces hay puentes entre las neuronas, que son ciertas moléculas, ciertos genes que yo ayudé a caracterizar y por eso sabemos un poquito más de eso. Y el problema es muy relevante porque nuestras poblaciones envejecen de una manera vertiginosa. Y como decía, de cada 20 años se va a duplicar la cantidad de adultos mayores. Y si no tenemos una política que prevea ese cambio, vamos a tener un costo altísimo, no solamente en lo económico, sino en lo social. Entonces, lo que tratábamos de hacer desde mi laboratorio era entender cómo ese proceso iba en un inicio, porque cuando tienes Alzheimer, en realidad empezó cuando tenías 35 o 40 años. Se manifiesta a los 65, 70. ¿Qué pasaba en esa fase temprana, cuando recién empiezas a tener la enfermedad? Porque de esa manera tú podías tener una suerte de prevención o por lo menos tratar de mejorar el tratamiento que no existe todavía, ¿no? Entiendo que ahora incluso hay una forma de identificar el Alzheimer
digamos, en la fase preventiva científica que hace a través del ojo, o sea, que el ojo manifiesta determinadas cosas que podrían, que en realidad el ojo también es un tema, ¿no? Porque sí había leído algo con respecto al Alzheimer que me parecía, por Dios, la ciencia cuánto está mejorando. Mira, yo no me he enterado de ese tema, pero lo último que Te lo voy a supe mandar. eran los indicadores en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Pero generalmente la gran mayoría de diagnósticos de enfermedades de los adultos mayores son muy tardíos. Llegan cuando ya no hay mucho que hacer. Pero puedes detenerlo, o sea, digamos, pero hacerlo... Ralentizarlo. Así es. No, le puedes dar calidad de vida, ¿no? Y en general como el cáncer y muchas venir otras con muchos años enfermedades. después la enfermedad, puedes ejercitarte antes, hay algún tratamiento preventivo como el ELA. El ELA lo que hace es bajar, digamos, prolongarle un poco más la vida al paciente, pero finalmente termina muriendo. Sí, pues hay paliativos y la idea también es especulación esto, de que si tú ejercitas tu cerebro con aprendizajes nuevos, no, algo que te cueste aprender, algo que sea muy foráneo a lo que tú normalmente haces, estás ejercitando el cerebro y cuando hablas 2 idiomas, por ejemplo, hay estudios. Hablando de las personas que tienen propensión al Alzheimer, ¿no? Claro, o sea, que el sudoku o ir por caminos que no va siempre, cambiar para si eres poeta, por ejemplo, no ganas mucho haciendo más poesía, pero de repente vas a aprender a tocar un instrumento musical y eso te va a costar muchísimo utilizar ciertas áreas del cerebro. Ahora, eso es relativo porque estamos ante una epidemia, como te digo, que tiene un origen poblacional, ¿no? Es muy difícil batallar contra esto si sabemos que nos enfrentamos a este crecimiento. Oye, la depresión, muchos deprimidos crónicos hacen Alzheimer. ¿Y tú sabes qué pasa con la depresión? La depresión es una enfermedad inflamatoria cerebral, como la esquizofrenia y todo. Yo en los años 70 hice un trabajo que demostraba que la esquizofrenia era una enfermedad inflamatoria cerebral. Por supuesto que pusieron 20, pero no lo pude publicar en el mundo porque el psicoanálisis era todo. Como el psicoanálisis cura todo. ¿Cómo vas a decir que en la depresión hay inflamación? Ahora hay apoptosis cerebral con la depresión. Y hay la quineurina, la línea de la quineurina, las citoquinas inflamatorias y toda esa vaina. ¿Ya? Entonces, eso va. Pero si tú le das el antidepresivo, el tratamiento por la psicoterapia, lo que sea para la depresión, en lugar de ir a la quineurina, o sea, a la apoptosis, vas a la neurogénesis. ¿Te das cuenta? Una conversación de científicos en políticas, ¿ya? Señoras, ¿cómo hacemos? Pero muy bien, es un lujo, caray, que en la televisión abierta podamos hablar de esto. Mil gracias, Willax, por querernos. Lujo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y quién lo hace? ¿Quién lo resuelve? Hemos pasado la tarde de hoy conversando temas importantes. Que tenemos pocos hospitales, de 215 a 315, que tenemos pocos psiquiatras, que a razón de 2.3... Tenemos que fomentar que estudien psiquiatría, por el amor de Dios. ¿Quién lo hace? Lo hace el gobierno nacional. Por supuesto. ¿Quién lo hace? La presidenta de la República. Hace poco, y la premier está acá, la presidenta... Siempre vas a ser la premier en nuestros corazones. Dice que no hay cuando uno está con vocación de servicio. La presidenta Dina Boluarte llamó a los expremieres. Es una lástima que no haya ido ninguna expremier a la convocatoria que hizo. Ahí se le habría podido sugerir por qué las mujeres no nos sentimos representadas. Hubo una encuesta del IEP, Carla, que decía que a la presidenta de la República, Dina Boluarte, no nos sentíamos representadas con ella. Este tema que tú planteas y la salud puede hacer que todos podamos converger en temas de salud pública. Por eso la pregunta es, ¿quién lo hace? Hospitales, psiquiatras, ¿quién mejora el tema de salud? La presidenta. La presidenta, decisión. El tema de salud pública comunitaria. Que recentralice el tema de salud. Permíteme presentar, por favor, estos cuadros que yo traje. Es bien avesado de tu parte decir que se recentralice algo cuando todavía la tendencia es hay que descentralizar, a pesar de que esté... Porque si no nos van a decir el federalismo es la solución. Y el federalismo es otra cosa, con autonomías, con un sistema de administración de justicia distinto. Ahí está tu cuadro, ya cuéntanos de qué es tu cuadro. Rápido, ya, tanto que he insistido. Este cuadro es producto de una investigación que se desarrolló en 7 regiones del país en ese periodo de tiempo. No va a cambiar nada de lo que hemos conversado hoy si no se revisan los presupuestos. Carla, 5% de inversión en salud en regiones con pandemia, no va a haber más hospitales, no va a haber más psiquiatras, no va a haber mayores centros de salud comunitaria. Y mira tú la volatilidad que hay en gobernadores regionales. Quizás no están leyendo los cuadros nuestros invitados, pero fíjate, en
Por ejemplo, Pasco ha habido en 4 años, 10 gerentes regionales, un gerente con 7 días de gestión, otro gerente con 9 días de gestión. En Arequipa, 7 gerentes regionales, 8 en Puno. O sea, la volatilidad. No puedes tú pedirle a un director regional de salud, a un gerente regional de salud, que haga cambios, que implemente políticas públicas, si es que hay volatilidad, porque no va a haber tiempo. Claro, le pides hoy día y mañana ya lo cambiaron y ya fue. Esto tiene que cambiarse a un primer nivel de gobierno. Muy bien, Ale. Entonces, yo quiero insistir en las causas. Las causas son muy importantes, porque lo que estás mencionando tú son los ejecutores de las respuestas. Alguien tendría que estar investigando en el Perú qué pasa con nuestra exposición a las redes sociales, qué pasa con la violencia política, la polarización, todo eso tiene que estudiarse para diseñar a partir de ahí una respuesta. Yo tengo un tema que, mira, casi no da el tiempo para tocar, pero que a mí me impacta mucho, que estás viendo el noticiero y ya, entonces pasa uno en una mototaxi, le roba a una señora, entonces yo entiendo perfecto del ciudadano, está hasta la coronilla de que le estén robando, entonces paran la mototaxi, entonces le pegan al choro mientras llega el de la policía. Pero después aparece la colectividad. O sea, señora que estaba friendo un huevo, ¿no? Pata que estaba paseando el perrito, y todos deciden venir a linchar al tipo. Y entonces agarran un palo gigante, la otra agarra una piedra, le tira en la cara, todo el mundo se tira. Y yo digo, ¿en qué momento nos convertimos en eso? Ya lo atraparon, ya están esperando a la policía. ¿Por qué puedes encontrar en esa oportunidad de sacarle la mugre a alguien una situación feliz para ti? ¿Qué tipo de catarsis enferma es esa? Te estás claro, o sea, porque uno dice, mira, ahí pasa una señora con el pan, la señora tira el pan al costado y agarra un palazo y trata de matar al choro. Entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿Cómo? No sé si es histeria colectiva, no sé si es una cosa... Es violencia, pues es agresividad. Y ante una amenaza, uno reacciona con agresividad. Y es la falta de Estado. Y esa agresividad, como la depresión, es genéticamente adquirida, epigenéticamente adquirida en los primeros años. El ambioma, el ambiente también, el genoma, el ambioma, los colegios, las escuelas. Entonces, la socialización, la nutrición. El concepto de salud mental tiene que ir desde el colegio. Los estudiantes de medicina, cuando yo estudié medicina en Cayetano, en las épocas con las que hicimos alumnos fundadores, tenía psicología médica, semiología, psicopatología, psiquiatría, y yo le agregué terapéutica psiquiátrica. Ahora quitaron todo y solo le enseñan 3-4 meses de psiquiatría. El médico no sabe nada de psiquiatría. ¿Y quién es el que va a atenderlas? Si no hay psiquiatras para que atiendan estos centros de salud comunitarios, tiene que ser un médico con conocimientos de psiquiatría. Ajá, suficiente. Claro, totalmente. Yo, hago mía tu propuesta, Alejandra, y estimo que también es de Carla, de Ed, del doctor Gali. Presidente de la República, abandere usted este tema, abandere. Usted está en el máximo poder político, usted puede echar a andar las políticas públicas. Haga una campaña de concientización para ver este tema de salud mental con el enfoque de derechos humanos, que la gente se sienta en la confianza, creemos estos ambientes de confianza para que la gente pueda decir, compartir, señalar, buscar ayuda, contar su testimonio para que puedan ser ayudados. Y todos, desde nuestras trincheras, donde estemos, en casa, en los taxis, en las radios, estemos atentos a las señales de alerta a nuestro alrededor. Si alguien se aísla, si alguien siente un extremo cansancio, si no puede dominar sus emociones, por favor, hágale compañía. Y en el caso de los padres de familia también, si los padres de familia tienen una severa depresión o un tema de salud mental, los paganos son los hijos. Ellos también se ven afectados por ese ambiente donde... Ana, el tiempo apremia, te agradezco mucho. Le voy a subir tu cuadro a internet para las personas que no han podido verlo. Doctor Gali, ha sido maravilloso tenerte aquí, espero que vuelvas y que podamos tener más conversaciones así. Yo te pido muy rápidamente, si lo quieres evaluar, si es interesante para ti, la necesidad de estudios científicos para todas las políticas sectoriales, que es algo que estamos hablando ya en el Parlamento. Tenemos una nueva área de asesoramiento científico. Lo mismo debería pasar en todo el Estado. Ya, perfecto. Para clima, para salud, para hambre, para todo. Hablemos de eso, me parece genial. Y hago, como dice Ana Jara, hago mías sus palabras. Dina Boluarte, estar en el poder máximo del Estado no sirve solamente para defenderte ni para tener miedo. Tienes que hacer cosas por los peruanos. Tienes que mojarte, tienes que salir y dar la cara y establecer políticas públicas que sean de beneficio para nosotros los peruanos. No solamente sirve para que tu collera y tú se defiendan. Así que, Dina, saca la cara por las mujeres, como dice Ale Aramayo, saca la cara también por los hombres y saca la cara por los peruanos, porque ya que estás ahí, haz algo por el amor de Dios. Y a ti,
te digo, por favor, dejen de estigmatizar las enfermedades, los trastornos mentales. Tú que estás ahí, que de repente has escuchado hoy día algo que te haya sonado una campana, dices, tengo un familiar que está así o yo mismo estoy así. Hay un día de mañana, tienes que buscar ayuda, no tengas miedo, llama al centros comunitarios 117, el teléfono 117, llamas y te van a ayudar, busca ayuda. Optimismo, hay un mañana mejor, pero tenemos que chambear todos. Te dejo hoy día y sabes que te quiero un montón ya. Uso Thorndike, que viene con Contracorriente, también lo quiero bastante. Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar con Políticas.